Hoy en el baúl de los libros hablaremos de Six of Crows, de Leigh Bardugo. Nos metemos hoy de lleno con Seis de Cuervos, una novela que la verdad dio bastante que hablar en la fantasía juvenil. Es de Leigh Bardugo y aunque está en el mismo universo que Sombra y Hueso, el Grishaverse. Sí, comparten mundo. Exacto. Comparten la magia, la geopolítica, pero el enfoque y el tono son radicalmente distintos. Aquí no está esa lucha tan clara del bien contra el mal, ¿verdad? Es más turbio, más gris. Totalmente. Yo diría que lo primero que notas es justo eso, el tono y la estructura. Es como si Bardugo hubiera cogido la fantasía de siempre y lo hubiera mezclado con una peli de atracos, ¿sabes? Sí, sí, tipo Ocean's 11 o algo así. Eso es, pero con magia y, bueno, bastante más oscuridad. Y cambia la perspectiva única de Sombra y Hueso por un reparto coral. 6 protagonistas, cada uno con sus problemas, sus defectos, moviéndose por Ketterdam. Ah, Ketterdam, esa ciudad. Esa ciudad, inspirada en la Ámsterdam del siglo XVII, es que es casi un personaje más, ¿no te parece? Completamente de acuerdo. Es agobiante y a la vez tiene vida, ¿no? Un centro de comercio mundial donde todo, absolutamente todo, se compra y se vende. Y la moral es, bueno, digamos que bastante relativa. Sí, es el caldo de cultivo ideal para esta historia, la verdad. Y justo ahí, en medio de toda esa corrupción, pues surge una misión que parece una locura, casi un suicidio. ¿Nos puedes contar un poco de qué va esa misión, que lo empieza todo? Pues sí, la trama arranca con una oferta de estas que no se pueden rechazar, o al menos no para alguien como Cas Brekker. Claro. Un mercader forradísimo, Jan van Eyck, le encarga que se infiltre en la Corte de Hielo, que es, vamos, la fortaleza más segura de Fjerda, un país súper militarizado y que odia a los Grisha. Casi nada. El objetivo es sacar de allí a un científico, Jules Bayur, que tiene un conocimiento valiosísimo y extremadamente peligroso. Y la recompensa que les promete es, bueno, una barbaridad, lo suficiente para cambiarle la vida a cualquiera de los barriles. Los Barriles, el barrio más chungo de Ketterdam. Exacto. Y ahí es donde entra en juego Cas Brekker. 17 años nada más, y ya con esa reputación temible, manos sucias, el líder de los Dregs. Es que es fascinante cómo lo construye Bardugo, ¿eh? Cojo, siempre con guantes, frío, calculador. Sí, y el bastón con cabeza de cuervo que parece más un símbolo de poder que una ayuda para andar. Totalmente. ¿Qué crees que define a Cas, más allá de esa mente criminal tan brillante que tiene? Pues yo creo que lo define su control. Ese control férreo que necesita tener siempre. Y por debajo, una vulnerabilidad muy escondida. Claro, la cojera y... Y sobre todo la afobia, ese miedo terrible al contacto piel con piel, que vienen de un trauma infantil brutal. Ya. Su obsesión por el dinero y el poder no es solo avaricia, ¿sabes? Es como una coraza, una forma de mantener a todo el mundo lejos y asegurarse de que nadie le vuelva a hacer daño. Necesita controlarlo todo porque él perdió el control de una forma horrible. Entiendo. Y ese control se ve en cómo planifica el golpe, supongo. Exacto. Y para un golpe así, claro, necesita un equipo. Un equipo muy, muy especializado. Y aquí es donde entran los demás cuervos, que no son precisamente angelitos. ¿Cómo los junta Cas? ¿Qué busca en ellos exactamente? Busca habilidades muy concretas, claro, pero sobre todo yo creo que busca desesperación. Ah, mira. Sí, porque sabe que la lealtad que compras con dinero, pues, es débil. La lealtad de verdad, o al menos la obediencia que le sirve a él, nace de la necesidad, del querer vengarse, de buscar la libertad. Cada uno de los que recluta está atrapado de alguna forma, y Kaz les ofrece una salida. Pero pagando un precio muy alto, claro. Claro, siempre. A ver, háblanos un poco de ellos. Primero está Ineg Gofa, el espectro. Espía Sully, acróbata, súper sigilosa. Su habilidad para moverse sin ser vista es clave, ¿no? Fundamental. Pero su ancla personal, lo que la mueve, Ineg fue secuestrada de niña y vendida a un burdel, el Menagerie. Uf. Kaz la compró, digamos, para que trabajara para él, pero técnicamente sigue endeudada con él. No es libre. Su motivación más profunda es conseguir dinero para saldar esa deuda, comprarse un barco y dedicarse a cazar traficantes de esclavos. Vaya. Y su fe, sus principios morales, chocan constantemente con el mundo en el que vive. Especialmente con Kaz.
Su sigilo es una habilidad, pero también es casi una metáfora de su deseo de desaparecer de ese pasado horrible. Entendido. Luego está Jesper Fahey, el tirador. Buen tirador, con chispa. Le da un toque de humor al grupo. Pero tiene un problemilla, ¿eh? Sí, Jesper es un ludópata. Su puntería es increíble, vital para el equipo, pero su adicción al juego es un peligro constante. Pone en riesgo al grupo más de una vez. Tiene como una energía nerviosa, una necesidad de riesgo que va más allá de los propios atracos. Y bueno, luego descubrimos que hay más detrás de su historia, ¿no? Cosas de su pasado, sus propias habilidades ocultas. Interesante. El siguiente miembro. Nina Senik, una Krisha mortificadora, de Ravka. Muy poderosa, puede manipular cuerpos. Y con un pasado complicado, sobre todo con Fjerda. Exacto. Nina fue capturada por los Drushkelem, los cazadores de grishas de Fjerda. Consiguió escapar gracias a una alianza. Bueno, bastante inesperada con uno de sus captores, Matías Helvar. Que también está en el equipo. Ahí vamos. Ahora Nina está en Ketterdam usando sus poderes de formas, digamos, poco ortodoxas para sobrevivir. Se une a la misión un poco por lealtad a Kaz y a Ineg, pero también arrastra una culpa enorme relacionada con Matías. Su poder es brutal, pero su conflicto interno también lo es. Y eso nos lleva a él, a Matías Helvar, un drúskele, un cazador de grisha fierdano, forzado a trabajar con la gente que juró destruir. Menuda tensión tiene que haber ahí. Es una dinámica explosiva, sí, pero fascinante. Matías cree que Nina le traicionó y por eso acabó en la prisión de Hellgate. Odia a los Grisha por doctrina, vamos, se lo han enseñado desde pequeño, pero lo que vivió con Nina en el pasado le hizo dudar de todo ese fanatismo. Claro. Se une al equipo porque Kaz le ofrece limpiar su nombre y volver a Fjerda, pero eso significa colaborar con Nina, que es la fuente de todo su rencor y quizá de otros sentimientos más. Complejos. Su conocimiento de la Corte de Hielo es vital, pero su lealtad es siempre una pregunta en el aire. Madre mía. Y para rematar, Willan Vanek, el hijo del que les contrata, Jan Vanek. Fugitivo, experto en química, en demoliciones. Parece el más inocente del grupo, pero seguro que también tiene lo suyo. Willan aporta el conocimiento técnico, ¿no? Para volar cosas, crear distracciones químicas. Huyó de su padre por razones que se van descubriendo poco a poco. Y esa aparente ingenuidad y su dificultad para leer esconden una inteligencia muy aguda y una visión moral distinta a la del resto. Su presencia añade otra capa de lío, sobre todo cuando descubren quién es su padre realmente. Vaya equipo. Un genio criminal traumatizado, una espía buscando libertad, un tirador ludópata, una grisha con culpa, un cazador de grishas renegado y el hijo fugitivo experto en bombas. ¿Y cómo funciona este grupo tan variopinto en la práctica? Durante el viaje, la infiltración en la Corte de Hielo. Pues funciona a duras penas. Y eso es lo emocionante. La planificación de Kaz es brillante, ¿eh? Llena de planes B y C. Pero la realidad siempre se complica. La Corte de Hielo es una pesadilla. Muros circulares, guardias fanáticos, protocolos estrictísimos, hasta tiburones en el foso. ¿Tiburones? Sí, sí. El éxito depende de una sincronización perfecta, de que cada uno haga su parte. El sigilo de Ineig, las bombas de Wayland, la puntería de Jesper, la magia de Nina, lo que sabe Matías por dentro. Todo tiene que encajar al milímetro. Pero claro, en una buena historia de atracos las cosas nunca salen exactamente como se planean, ¿no? ¿Qué tipo de problemas se encuentran, aparte de los muros y los guardias? Pues se encuentran con sus propios fantasmas y con la desconfianza entre ellos. Los traumas de cada uno salen a flote con la presión. La tensión entre Nina y Matías es, bueno, casi se puede cortar, ¿sabes? Va del odio a una atracción que no pueden negar. Ya. Los secretos de Jesper amenazan con descubrirse. La incapacidad de Kaz para tocar a la gente crea barreras, sobre todo con Inej, con quien tiene una conexión emocional muy fuerte, pero muy contenida. Y claro, hay sorpresas. Encuentros que no esperaban, alarmas que saltan, planes que hay que cambiar sobre la marcha. La tensión no para. Es que es muy bueno cómo Bardugo mezcla la acción pura y dura con esas dinámicas de los personajes. No es solo qué pasa, sino cómo les afecta a ellos. Por ejemplo, esa relación entre Kaz e Inej, ¿cómo la definirías? Es muy poco común en la fantasía juvenil. Es un slow burn, como dicen, pero llevado al extremo.
Se basa en la vulnerabilidad que comparten, más que en el contacto físico. Kaz, que no puede tocar, expresa lo que siente por Iney protegiéndola, confiando en ella de forma calculada, compartiendo información, que para él es lo más valioso. Claro, es su moneda de cambio. Exacto. Y ella, Inage, ve más allá de esa fachada de manos sucias, ve la fragilidad que esconde. Es una relación que se construye en silencios, en miradas, en pequeños gestos que significan muchísimo por las limitaciones que tienen. Bardugo explora la intimidad sin necesidad de lo físico de forma tradicional. Es muy potente. Y en el otro lado, Nina y Matías. El típico enemies to lovers, de enemigos a amantes, pero con un trasfondo cultural y político muy fuerte. Sí, exacto. Su relación no es solo algo personal, es ideológica. Representan dos mundos enfrentados, Ravka y Fierda, Grisha y Druskele. Su pasado juntos, cuando estuvieron solos en la naturaleza, les obligó a depender el uno del otro, a ver a la persona detrás del uniforme o del poder. Claro, se vieron forzados a confiar. Eso es. Y ahora, durante el atraco, tienen que enfrentarse a esos sentimientos que enterraron y al odio que les han enseñado sus culturas. Es una forma muy buena de explorar el prejuicio, la lealtad dividida y, si es posible, encontrar humanidad en el enemigo. Volviendo al atraco en sí, consiguen lo imposible, entran en la corte de hielo, encuentran a Yul Bayur, y es entonces cuando todo se tuerce de verdad. ¿Consiguen al objetivo? Sí, pero la huida es un caos absoluto. Y aquí vienen las traiciones, que es un clásico de las historias de atracos. Pero Bardugo las maneja genial. Primero, descubren algo sobre el propio Yul Bayur que lo complica todo muchísimo. Vaya, Logran superar eso, más o menos, pero la puñalada gorda llega al final. al volver a Ketterdam, esperan su recompensa millonaria y... Y se encuentran una emboscada, preparada por su propio cliente, Jan van Eck. Resulta que el respetable mercader nunca pensó pagarles. No me digas. Su plan siempre fue usarlos para hacer el trabajo sucio y luego quitárselos de en medio. Quería quedarse con el conocimiento del Yurdaparem, la droga esa que potencia los Grisha que creó Yul Bayur. La quería para él, la fórmula, no tanto el científico. Espera, ¿qué es exactamente el Yurdaparem? Mencionaste que era peligroso. Es el MacGuffin, sí, el objeto que todos buscan, pero uno con unas consecuencias terribles. Es una droga sintética que multiplica los poderes Grisha a niveles casi divinos, pero es adictiva al instante y, bueno, quema al usuario por dentro, los mata de forma horrible. ¡Qué horror! Claro, controlar el Hurdapadem significa poder convertir a los Grisha en armas de usar y tirar, o en esclavos superpoderosos. Para Fierda, que los odia, sería el arma definitiva. Para un mercader sin escrúpulos como Vanek, es la mercancía más valiosa del mundo. Es una amenaza total para el equilibrio de poder en el Grishaverse. Entiendo. Así que Vanek los traiciona. ¿Y cómo acaba el libro? Deja todo listo para la secuela, ¿no? Reino de ladrones. Termina en un punto de tensión máxima, sí. Los cuervos traicionados, perseguidos, sin un duro, han perdido la recompensa, pero han conseguido llevarse al hijo de Yul Bayur, que resulta ser la clave real de la fórmula, no el padre. Ah, mira tú. Pero el precio es altísimo. Vanek captura a Ineg y la usa como rehén para obligar a Kaz a entregar lo que sabe. El final es duro, pero también los une más. Los cuervos, que empezaron juntos por dinero y necesidad, ahora tienen un objetivo común y mucho más fuerte: rescatar a Ineg y vengarse de Vanek. Pon la mesa para Reino de Ladrones, totalmente. Es una estructura muy bien hecha, la verdad. El atraco es el motor, pero lo que de verdad te llega son los personajes y sus luchas internas. Has mencionado el trauma como motor. ¿Podríamos decir que ese es uno de los grandes temas del libro? Sin duda. Bardugo no usa el trauma como un simple detalle triste. Es el centro de cada personaje principal. La gafofobia de Kaz, el pasado de Ineg en el Menagerie, la adicción de Jesper, la culpa de Nina, el adoctrinamiento de Matías y su conflicto posterior, incluso la relación de Willan con su padre. Sí. Todo eso afecta a sus decisiones, a sus miedos, a sus lealtades, incluso a sus habilidades. No es que los excuse, pero los hace humanos, complejos, mucho para ser literatura juvenil. Los saca de los típicos papeles de el cerebro, la espía, el tirador. Son mucho más. Y todo esto ocurre en Ketterdam, esa ciudad que parece una metáfora del capitalismo más salvaje. ¿Cómo se ve esa crítica social en la historia? Ketterdam es el sistema contra el que luchan y a la vez del que forman parte.
Es una ciudad donde el dinero lo es todo, construida sobre el comercio, sí, pero también sobre la explotación. El tráfico de personas como Inej, el posible abuso de los Grisha con el Hurdaparem. Claro. Los mercaderes como Van Eyck representan esa fachada de respetabilidad burguesa que esconde una amoralidad total. Y Cassis, en cierto modo, es un producto de Ketterdam. Es despiadado, pragmático, busca el beneficio, pero su lealtad a su grupo de marginados es lo que le diferencia. Es una crítica sutil, pero constante, a un sistema que lo convierte todo en mercancía, hasta a las personas. Entonces, si tuvieras que resumir los grandes aciertos de Seis de Cuervos, ¿qué destacarías como su legado principal? ¿Por qué sigue siendo tan importante? Pues destacaría cómo mezclar los géneros de forma brillante. Fantasía, thriller de atracos, drama de personajes, también la creación de ese grupo de antihéroes tan complejos y con los que empatizas, a pesar de que sus acciones son, bueno, moralmente dudosas. Sí, eso es verdad. Bardugo subió el nivel de la literatura juvenil tratando temas como el trauma, la adicción, la sexualidad, la crítica social, con una madurez y una profundidad notables, y demostró que se puede tener una trama de infarto sin sacrificar el desarrollo de los personajes. Al final, el tesoro que encuentran no es el dinero, sino esa conexión, esa familia rara que forman entre ellos. Es como una celebración de la resistencia de los que están al margen. Muy bien resumido, sí señora. Nos has dado una visión muy completa. Y ahora, para terminar esa reflexión final para quien nos escucha, hemos hablado mucho de la moralidad de Ketterdam y de cómo los traumas marcan a los cuervos. Teniendo en cuenta que viven en un mundo que parece premiar la crueldad, ¿podrían estos personajes encontrar algún tipo de paz o redención siguiendo las reglas de ese mundo? O, dicho de otra forma, ¿su verdadera fuerza no está precisamente en crear su propio código, redefiniendo la lealtad y la justicia a su manera, aunque eso signifique ser siempre unos proscritos? Hasta aquí una nueva intromisión en los libros. Mañana tendremos un nuevo episodio. ¿De qué hablaremos? Hasta mañana.